Bueno, la clase anterior habíamos visto cómo se reducían ecuaciones a lineales. Y esta clase vamos a ver cómo se reducen algunas ecuaciones a ecuaciones lineales, ¿ya? Entonces, vamos a partir con esta que es el factor integrante. Bastante sencillo de entender cuando ya sabemos que es una ecuación exacta. Entonces, si se fijan, cuando ordenamos la ecuación de esta manera, que es esta forma de ordenarla como exacta con función n y m, así. Vamos a llamar a una función, que es esta función que vamos a andar buscando en un rato más, el factor integrante. ¿Y de qué trata el factor integrante? Tiene que ver con que la ecuación inicialmente puede no ser exacta, o sea, cuando está así puede que no sea exacta, pero al multiplicarla por ese factor, y aparece aquí, se pueden fijar al principio de cada uno, esta queda exacta. Entonces, el factor integrante lo que hace es, ¿cierto?, es transformarme mi ecuación que inicialmente no era exacta en una ecuación que sí va a ser exacta. El punto es cómo encontrar este, ¿cierto? Cómo se encuentra ese factor integrante. Entonces, primero vamos a ver cómo sería una ecuación que se transforma en exacta. Vamos a ver con esta. Por ejemplo, esta ecuación que estamos trabajando acá, que es x por y de x más 2x cuadrado más 3y cuadrado menos 20 de y igual 0. Si la tomamos acá, podemos ver lo siguiente. Voy a ver si es exacta a priori, así como está. Este es m y todo esto de acá es n. Entonces, voy a ver dm a de i, que sería la otra derivada, lo cual me da x, y dn a de x, que me da 4x. Solamente eso, ¿cierto? Porque al derivar respecto a x, los otros son 0. Así que definitivamente esta no es exacta porque ya que dm a de i es distinto a dn a de x. Ya, pero esta no es exacta, pero nosotros nos dicen que hay un factor integrante y está acá. Es decir, que si esta misma ecuación yo la multiplico toda por el i cubo, debería transformarse en una que sí es exacta. Vamos a ver eso. A ver cómo nos va a quedar esto acá. Sería x por y a la cuarta de x más 2x cuadrado por y cubo más 3y elevado a 5 menos 20y cubo. Ahí tengo ponderada toda la ecuación por este factor integrante que es el i al cubo. Que lo ven acá, ¿cierto? Ponderé toda la ecuación de arriba y me quedó abajo. Entonces ahora vuelvo a ver si esta ecuación es exacta o no.
Veamos, dm a de i es igual a 4xi al cubo, y dn a de x es igual a 4x al cubo. Por lo tanto, esta ecuación sí es exacta. Bien, y que sea exacta ahora la podemos resolver por el método de exactas, es decir, voy a integrar una de estas dos funciones, después la voy a derivar nuevamente para encontrar lo que me falte, y voy a poner más la función del resultado. Voy a integrar el n, integramos el n, que es 2x cuadrado y cubo, más 3i a la quinta, menos 20i al cubo de i, y me queda, como estoy integrando, ojo con respecto a i, ya esto es importante, entonces me va a quedar 2x cuadrado i a la cuarta partido 4, más 3 i a la sexta partido 6, menos 20 i a la cuarta partido 4. Y más una constante que depende de x, porque estoy integrando con i, entonces me aparece una constante que depende de x. Entonces aquí recuerden que hubiéramos integrado el m con respecto a x, hubiera aparecido una constante que depende de i. Entonces voy a simplificar un poco el resultado que me está dando aquí. Esto es x cuadrado i a la cuarta partido 2, más i a la sexta partido 2, menos 5 i a la cuarta, más esta constante que depende de x. ¿Qué hay que hacer para sacar esta constante y obtener el resultado? Entonces ahora derivamos esta función con respecto a x y le igualamos al otro que no usamos, que es el m. Al derivarlo entonces me va a dar 2x y a la cuarta partido 2 más esta derivada. Y eso lo igualamos al m, que en este caso es x por i a la cuarta. Aquí vemos que estos se eliminan y nos queda que esta constante derivada es 0 y por lo tanto la constante x en realidad es solo una constante. Bien, entonces acá tenemos el resultado. Que sería esta función que encontramos hace un rato, y x cuadrado y a la cuarta partido en 2 más i a la sexta partido en 2 menos i, o sea, 5i a la cuarta igual a una constante c. Y nos queda el resultado de la ecuación. Entonces, lo que hace el factor integrante, que era este que multipliqué al principio, es clave para poder resolver este ejercicio. En un principio, el ejercicio no es una ecuación exacta, pero al multiplicarlo por este factor integrante que es i al cubo, pasa a ser una integrada, o sea, una ecuación que sí es exacta. O sea, aquí ya es exacta, uno se puede dar cuenta de eso haciendo este análisis, ¿cierto?, de derivar respecto a la otra variable. Y una vez que es exacta, la resolvemos como tal. Yo elegí el camino de integrar el lado con DI,
luego lo derivé y lo igualé al otro lado, me quedó que al final esta constante que dependía de x era simplemente c, y me queda de esa manera. Bien, pero si se fijan, en este ejercicio todavía no hemos dicho algún método para encontrar este factor integrante. Bien, vamos a revisar otro por acá. Este ejercicio que no lo voy a hacer entero, sino que más bien voy a dar como el inicio para que ustedes lo terminen de resolver. Dice, determina un factor integrante de la forma x elevado a n y elevado a m y resuelve esta ecuación. Entonces ya, bueno, me dicen que ese es un factor integrante. Multiplicamos por el factor integrante. Y nos queda esta ecuación de esta manera. 2x elevado a n y elevado a 2 más m, menos 6x elevado a n más 1 y elevado a m más 1 de x, más 3x elevado a n más 1 y elevado a m más 1, menos 4x elevado a n más 2 por i elevado a m. Ahí tengo toda la ecuación multiplicada por este factor integrante que es de esta forma y que todavía no sé quién es n y quién es m. Bien, y se supone que como es un factor integrante, lo que debiese pasar es que ahora, si yo llamo a este m y a este n, al derivar de m a di, que me va a dar esto 2 por 2 más m por x elevado a n y elevado a 1 más m, menos 6 por m más 1, x elevado a n más 1 por i elevado a m, ahí. Y la otra derivada de n a de x es 3n más 1 por x elevado a n y elevado a 1 más m, menos 4 por n más 2 por x elevado a n más 1 por i elevado a n. Se supone que estas dos debiesen ser iguales, es decir que debemos tener que dm a di es igual a dn a dx, para que efectivamente sea exacto. Entonces, lo primero que van a hacer ustedes, ¿cierto? Es encontrar n y m,
para que sea exacta. Y luego resolver la ecuación diferencial. ¿Ya? Así que este va a quedar de, bueno, este ejercicio, ¿cierto? Para que ustedes lo completen. Pero bien típico, este factor integrante generalmente se busca de esta manera. Bien, ¿alguna pregunta con el ejercicio propuesto o el ejercicio anterior que vimos de factor integrante? Ya, entonces vamos a ver ahora cómo encontrar el factor integrante. Bien, en ciertos casos, ¿cierto? Esto se puede calcular de esta forma. Aquí, así. Esto es partido N y partido M. Entonces, si la ecuación está ordenada así, como lo habíamos visto antes, como M de X más N de Y igual a 0, si al calcular esto de acá, me aparece solo una función que depende de X, ¿ya? Aparece solo una función que depende de X. El factor integrante se calcula como E elevado a la integral de esa función. En cambio, si aparece solo una función que depende de Y, al hacer esa resta de esa manera, el factor integrante es E elevado a la integral de eso, ¿cierto? Que es esa función que dependía solamente de Y. Entonces, vamos a poner en práctica esto acá, con esta ecuación diferencial. Bueno, a priori puede que esta ecuación no sea exacta, ese es el sentido de esto. Vamos a calcular primero, asumiendo cierto que este es M y este es N, vamos a ver si es exacta así tal cual. Entonces, de M a
de i es igual a 4i y de n a de x es igual a 2i. Bueno, ahí podemos ver que efectivamente no es exacta, porque no son iguales. Ya, pero vamos a ver si podemos encontrar un factor integrante. Ya, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a partir con la primera fórmula que dice 1 partido n por dma de i menos dna de x. Esto sería 1 partido 2xi, que sería el n, menos, o sea, por 4i menos 2i. Y al resolver esto, me queda 2i dividido 2xi. Y acá se eliminan s con s, s con este, me queda solamente 1 partido x. Y ya, lo que pasa acá es que, como pueden ver, efectivamente me quedó algo que dependía solo de x. Al pasar esto, de que me queda algo que dependa solamente de x, entonces el factor integrante se encuentra así. Es e elevado a la integral de esa función que nos quedó de resultado. ¿Ya? Esta que nos quedó aquí de resultado es la misma que va acá. Entonces esto queda así. Y finalmente nos queda x. Por lo tanto, esto quiere decir que si yo multiplico este factor integrante que acabamos de encontrar por mi ecuación original, la que está ahí arriba, debería cambiar mi ecuación y debería ahora ser exacta. Vamos a probarlo. Entonces, multipliquemos por el factor integrante. Esto nos va a quedar como 2xi al cuadrado más 3x cuadrado más 2x cuadrado i por di igual 0. Entonces ahora este es m y este es n. Veamos. Dma de i es igual a 4xi y dna de x es igual a 4xi. Y por lo tanto, efectivamente ahora sí es exacta. Sí, el factor integrante que habíamos encontrado antes, este de acá, sí nos servía para volverla exacta, ¿ya? Entonces, ahí partimos con una que no era exacta, ¿cierto? ¿Qué le pasa a eso? Y que luego le encontramos un factor integrante, que era este de acá,
Y efectivamente funcionó. De hecho, ven que al multiplicar ese factor integrante, mi ecuación se volvió exacta. Y entonces, ahora como es exacta, se puede resolver por ese método. La resolvemos. Es decir, aquí tenemos 2xy cuadrado más 2x cuadrado y de y igual a 0. Que la mi nueva ecuación, ¿cierto? Es multiplicarle el factor integrante. Ya. Y voy a integrar uno de estos dos. Voy a integrar el n, lo vamos a integrar. Voy a pasar que encontrar el factor integrante, la ecuación siga sin ser... No, no porque lo que tiene que pasar, María Ignacia, mira, es que si tu ecuación cumple con esta condición que vemos arriba, esta que está acá, y que efectivamente te quedó algo que dependa solo de x, ya, en ese caso, el factor integrante que encuentras tiene que ser un factor integrante, si no hay algún error como que se cometió durante el proceso. Ahora, si pasa que ese no depende solamente de x, tienes que probar con la otra forma de factor integrante, que puede ser menos 1 partido m por la misma multiplicación, y lo que queda tiene que depender solamente de y. En el caso de que pase eso, ese va a ser un factor integrante, así que sí o sí tiene que serlo. Así que si uno hace este proceso y después de multiplicarlo no te queda como una ecuación exacta, eso quiere decir que hay algún error en el cálculo. Por eso igual siempre es bueno verificar, como lo hago yo, que cuando multiplico, ¿cierto? Vuelvo a verificar que efectivamente quedó exacta para también ver que no se cometa algún error entre medio. Bien, entonces, esta que ya es exacta, yo la voy a resolver. Tengo que integrar esto que está acá. Me va a quedar 2x cuadrado y cuadrado medios más una constante que depende de x, ¿ya? Como estoy integrando con y, la constante depende de x. Bien, y para encontrar esta constante, lo que debemos hacer es derivar respecto a x, esto que está acá. Aquí estos dos, por supuesto, se eliminan. Me queda 2x y cuadrado más esta constante derivada. Y eso es lo que debo igualar al otro lado, que es 2x y cuadrado más 3x cuadrado. Aquí estos se eliminan y me va a quedar que la derivada de la constante es 3x cuadrado y por lo tanto puedo ver que la constante es la integral de eso que tengo antes, que sería x al cubo. Ahí ya la encontré. Y la solución del problema entonces es x cuadrado más, o sea, x cuadrado por y cuadrado más x al cubo igual c.
Bueno, se van a como comprobar que realmente esta es la solución del problema. Yo tomo la solución, la derivo respecto a x y me tiene que dar esto acá. Si la derivo respecto a y, me tiene que dar esto acá. Ustedes pueden comprobar que efectivamente pasa eso. Ya, entonces vimos una parte aquí porque si se fijan, en este caso a mí me quedó justamente como era esto que está acá al principio, ¿cierto? Ese. Pero también puede pasar que pueda ser otro lado, ¿cierto? Que ocurra esto acá, ¿ya? Entonces, termine esto. Si tienen alguna pregunta, si nos pasamos al otro tema de hoy día, que tenemos también otro tipo de reducción. Aquí vimos el factor integrante y también vamos a ver otro tipo de ecuación que se puede reducir a las que ya conocemos. Si se fijan, tanto en la clase anterior como en esta, lo que estamos haciendo es encontrar otro tipo de ecuaciones que al hacerle alguna transformación o multiplicarlas por algo, como en el caso de esta, pasan a ser una de las ecuaciones que ya habíamos visto al principio. Es decir, se transforman en una ecuación que es o de variables separables, o una ecuación lineal, o una ecuación exacta. En este caso, por ejemplo, esta que estamos viendo hoy día, son ecuaciones que no son exactas, pero que las podemos transformar en exactas. En la clase anterior vimos ecuaciones que no eran de variables separables, pero que mediante alguna transformación las podíamos llevar a ser variables separables. Profe, ¿podría poner el PPT un poquito, por favor? Sí, ¿quieres ver esta de arriba? Gracias. Ya, entonces, vamos a continuar ahora.
Esta es una reducción a una ecuación diferencial lineal. ¿Ya? Entonces, ¿se acuerdan que las ecuaciones lineales tenían una cosa que eran así, como y prima, ¿cierto? Más una función que depende de x por y, igual a otra función que depende de x. Pero ¿qué pasa si este es como casi lineal, ¿cierto? Porque cumple algunas condiciones de ser lineal, como la forma, lo que vemos ahí, pero se fijan que tiene aquí un y elevado a n, y eso la hace no ser lineal. Entonces, esta ecuación se llama ecuación de Bernoulli de grado n. Por tener ese factor al final. Por ejemplo, aquí podemos ver algunos ejemplos de ecuaciones de Bernoulli. Esta es Bernoulli de grado 3. Esta es Bernoulli de grado 1. Y esta es Bernoulli. Profe, la segunda no es de grado 2. Ah, la segunda. Bueno, ¿qué pasa con la segunda? Te fijas que el I' no está solo ahí, ¿cierto? Está acompañado de un X. Entonces, lo primero que hay que hacer es dividir todo por X ahí para que me quede de la forma Bernoulli. Y al dividir por X, sí, tienes toda la razón, queda de grado 2. Entonces, ahí sí. Sí, gracias. ¿Quién me había dicho eso recién? Mariana. Mariana. Muchas gracias, Mariana. Es de grado 2. Y la otra, la última, es de grado 1 medio, ¿cierto? Porque si lo reordeno, ¿cierto? Me va a quedar ese y elevado a 1 medio ahí. Entonces, nosotros no sabemos resolver esta ahora, por ahora, porque sabemos resolver estas que están ahí arriba, ¿cierto? Estas son las que sí sabemos resolver. ¿Se acuerdan que si una ecuación es lineal, uno le aplica una fórmula directa y al tiro encuentra el resultado? Esa fórmula de Leibniz, ¿cierto? Que si la tengo así como está ahí arriba, puedo resolverla. Pero lo que vamos a ver es que de alguna manera podemos transformar estas, que al principio no son lineales, sino que son Bernoulli de algún grado, y las podemos transformar en unas que sí son lineales. Así que eso es lo que vamos a hacer ahora. Bien, para transformar esto, bueno, es importante reconocer de qué grado es la ecuación, porque el cambio variable va a ser u igual a i elevado a 1 menos n. Ahí. Y como siempre, una vez que yo saque el cambio variable, tengo que sacar su diferencial, ¿ya? Entonces, si el diferencial u es igual a i elevado a 1 menos n, su diferencial es 1 menos n por i elevado a menos n de i. Por lo tanto, se pueden fijar acá, ¿cierto? Algunos ejemplos de algunos cambios de variable que se pueden ver en este caso en Bernoulli. Si el cambio de variable va a ser u igual a i elevado a menos 2, de u nos queda entonces de esa manera. Si es i elevado a menos 1, nos queda así, ¿cierto? Por ejemplo, si u es igual a i elevado a menos 3, el diferencial nos va a quedar como menos 3 i elevado a menos 4 de i. Ya, se supone que este cambio de variable sugerido lo que provoca es que vamos a transformar nuestra ecuación de Bernoulli en una ecuación que va a ser lineal. Entonces, supongamos que yo tengo una ecuación de Bernoulli de grado n, acá. Aquí, y la voy a desarrollar.
Tengo esa ecuación de Bernoulli de grado n. Ya, el cambio de variable, entonces, lo primero es u igual a i elevado a 1 menos n, ¿cierto? Que es lo que está por aquí arriba. Ahí. Y por lo tanto, su diferencial asociado es 1 menos n i elevado a menos n de i. Entonces, recuerden que tengo un cambio variable y tengo asociado el diferencial. Son dos cosas que tengo que aplicar en mi ecuación diferencial, ¿cierto? Esto. Y por supuesto, este de acá. Ya. Y los podría llegar y aplicar en la ecuación diferencial, no pasaría nada, pero siempre conviene tener, hacer un arreglo, ¿ya? De lo que tengo en un principio. De mi ecuación diferencial, antes de cambiar las variables, dividir por i elevado a n. Entonces nos va a quedar i elevado a menos n por di a dx más a dx por i elevado a 1 menos n igual a b de x. Así. Entonces, lo que hice fue al principio dividirla por eso, para que sea más fácil el cambio de variable que vamos a hacer. Se fijan entonces que ahora quiero cambiar mi variable. Note que del cambio, este llamémoslo, este es 1 y este es 2. Del cambio 2 se obtiene lo siguiente. Se obtiene que du a dx es igual a 1 menos n i elevado a menos n de i a dx. Y a su vez, esto puede ser así, como i elevado a menos n de i a dx es igual a 1 partido 1 menos n por du a dx. Y eso lo voy a cambiar entonces ahora en mi ecuación. Cambiando las variables, obtenemos 1 partido en 1 menos n de u a dx más a elevado a x por u igual a b elevado a x. Y aquí, multiplicando por 1 menos n, obtenemos du a dx más 1 menos n por a elevado a x por u más o igual a 1 menos n por b elevado a x. Y se fijan que este cambio de variable hizo que este resultado ahora, esta ecuación completa aquí, es lineal. Aquí hice el cambio en general. Ahora vamos a ver un ejercicio en particular. Pero esa es la forma en general que vamos a resolver cada una de las Bernoulli. Ahora, o por supuesto, cada una Bernoulli que resolvamos va a tener un grado distinto. Pero se fijan que estos pasos igual nos sirven como para ayudar a hacer algo
ordenado cada vez que tengamos que resolver una ecuación de este tipo. Entonces, veamos ahora uno de estos, pero un Bernoulli con algún grado en particular. ¿Ya? Vean bien esto, comen algunos detalles que necesiten para el ejercicio que vamos a hacer ahora. Y en un minuto vamos a resolver otro más. Bien, el que tenemos aquí, ¿cierto? Es ese. Hay que ver primero que sea Bernoulli. Voy a ordenar la ecuación acá. Esto quedaría como y' menos 1 más x dividido x por y igual a y cuadrado. Ya, y efectivamente uno ve que esto es Bernoulli de grado 2. Así que vemos el cambio de variable. Que sería i igual, perdón, u igual a i1 menos el grado que es 2, es decir, i elevado a menos 1. Y con esto obtenemos que du es igual a menos i elevado a menos 2 de i. Lo cual nos lleva a que du a dx es igual a menos i elevado a menos 2 de i a dx. Y podemos ver entonces que esto es lo mismo que decir menos du a dx es igual a i elevado a menos 2 de i a dx. Yo voy a usar este de acá, este inicial que tenemos acá, ahí, y además voy a usar este último que lo tengo ya más trabajado, que es este de acá. Bien, y entonces en la ecuación, lo mismo que les dije antes, voy a hacer un pequeño arreglo antes de cambiar las variables. Dividimos la ecuación por i cuadrado, que es el grado, ¿cierto? Entonces nos va a quedar como i elevado a menos 2 por i' menos 1 más x partido en x por i elevado a menos 1 igual a 1. Ahí. Y ahora cambio las variables, es decir, voy a cambiar lo que tengo aquí en 1 y en 2 en toda mi ecuación. Entonces eso me va a quedar como
De hecho, esos cambios van a verse afectados aquí, en todo eso, y en ese. Si fijan ahí es donde cambio esas dos variables. Así que acá me quedaría menos du a de x, menos 1 más x partido en x por u igual a 1. Si ahora multiplico por menos 1 toda mi ecuación, me va a quedar du a de x más 1 más x dividido x por u igual a menos 1. Y esta ecuación que me queda aquí, esta ecuación es lineal. ¿Ya? Entonces pude transformar mi ecuación de un principio que no era una ecuación lineal en esta, en el final que sí es una ecuación lineal. Ya, bueno, y como es lineal, la puedo resolver por esta fórmula de Leibniz, ¿ya? O sea, es decir, aquí, ahora aplicamos fórmula de Leibniz. Esto me da una solución directa en la ecuación, es decir, u, bueno, que ahora la variable es u, no es i, que me va a quedar u igual a e elevado a la integral de menos 1 más x partido en x de x por integral de e elevado a menos, en paréntesis, 1 más x partido en x más c. Y aquí tengo por menos 1. Entonces acá vamos a integrar esto. Nos va a quedar menos un logaritmo natural de x menos x este es aquí, perdón, sin el más. Ahí. Y sí, y esto es por menos 1 de x más c. Y bueno, como típico en la fórmula de Leibniz, nos quedan estas exponenciales que quizás podamos resolver. ¿Cierto? Acá puedo separar esto como e elevado a menos logaritmo natural de x por e elevado a menos x. Lo mismo puedo hacer en esta integral de adentro. E elevado al logaritmo natural de x por e elevado a x por menos 1 de x más c
Aquí esto quedaría entonces e elevado al logaritmo natural de x elevado a menos 1 por e elevado a menos x. Aquí nos quedaría x. Voy a poner ese negativo al tiro acá, menos x por e elevado a x de x más esta constante c. Ahí arreglé el logaritmo. Necesito integrar esto, que es x por e elevado a x más, no, menos e elevado a x. Y aquí ya podría modificar algunas cosas, ¿cierto? Para llegar al resultado final. Recuerden sí que esto es u, así que me va a faltar hacer un paso después. Esto va a quedar como e elevado a x menos x por e elevado a x más c. Entonces u vale 1 partido x, a multiplicar esos dos del principio, menos 1 más c por e elevado a x partido x. Pero el u, en un principio, lo cambiamos por i elevado a 1. Entonces, recuerde que u es igual a i elevado a menos 1. Entonces, si nos devolvemos en este cambio, vamos a llegar a lo siguiente, a que esto es i elevado a menos 1 es igual a 1 partido x menos 1 más c por e elevado a, este es menos x, ahí, menos x partido x. Y finalmente puedo decir que i es igual a 1 dividido todo eso. Ahí. Profe, ¿podría subir un poco, por favor, que me Sí, quedó una claro. duda? Profe, ¿no sería e más, o sea, e elevado a x más e elevado a x al entrar el signo después, abajito? ¿No queda positivo? Claro, ese de acá, ¿te dices tú? ¿Ese? O sea, Ahí. claro, abajo quedaría, es que me dio positivo el resultado, por eso estoy preguntando. Pero al entrar ese con negativo queda este, po, ¿no? Y ese, al colocarse aquí, este queda positivo, que ahí está ahí. Ah, ya, profe. Sí, yo me enredé, lo tengo igual, pero al revés. ¿Ya? Gracias. Sí, es que yo suelo colocar como el positivo primero, para que no quede como signos como por otro lado. O verlo de otra forma, por ejemplo, cuando tú tienes una resta, que es este es una resta de dos cosas al final, y tienes un negativo afuera, lo que te hace es cambiarle el orden a esa resta.
Gracias, profe. Ujú, sí, está bien. Y bueno, no olviden sí que en todo cambio variable, como siempre estos ejercicios, siempre tienen que al final volver a la variable original, ¿cierto? Ya ponerse ahí. Para mí fue fácil ver esto. Recuerden que esto es lo mismo que decir aquí. Yo lo voy a poner acá al lado. Esto es como 1 partido i a lo que teníamos acá. Entonces, uno puede invertir fácil eso y decir i es igual a 1 dividido todo eso. Ya. Entonces, creo que esta semana tenemos solo esta clase, ¿no? Sí. Sí, porque el jueves no hay clases. Entonces, esta es la única clase que tenemos esta semana. Voy a tratar de ver la otra semana, tenemos alguna clase para que vamos a alguna recopilación de los métodos que hemos visto hasta ahora y una clase más práctica, ¿ya? Para que ustedes también puedan desarrollar ejercicios. Entonces seguimos la otra semana, ya los que tienen control de vectorial, recuerden que es mañana, así que para que estén listos con eso. Y los que no, nos vemos la otra semana. Chao, profe. Chao, chao, ustedes que estén bien. Chao, profe. A los que no voy a ver, que lo pasen bien el fin de semana y recuerden que les voy a subir esto al tiro para que lo vean. Chao, chao. Profe, ¿Sí? Dígame. le paso una pregunta con respecto a vectorial. Sí, Cuando claro. calculo el producto punto entre tres vectores, ¿Ya? ¿Entre tres calcula, vectores? ¿sí? Se Sí. calcula como para saber si son ortogonales. ¿El primero con el segundo, el primero con el tercero y el segundo con el tercero? ¿O no? Ah, ya, mira. Te refieres como a esto. Por ejemplo, supongamos que tenemos una cosa así. Tengo tres vectores y me dicen el U, el B y el W. Y me Ya. piden ver si este conjunto es ortogonal. Sí. Es un- Entonces, ahí lo que debiese pasar es que U producto punto con B es 0, B producto punto con W es 0 y U producto punto con W es 0. Ya, ya. Sí, eso ¿Ya? era. Ya. Ya sí, como todas las combinaciones posibles. Ya. ¿Ya? Muchas gracias. Ya. Ya. Chao, que estén bien. Chao, chao.